La vida nos pone a prueba constantemente y nosotros respondemos a los desafíos, a veces con buenos resultados y otras no tanto. Cuando eso ocurre, nos desanimamos y deseamos bajar los brazos. Hoy queremos animarte a mirar tu potencial, recordar que estamos en proceso y que Dios nos tiene infinita paciencia porque nuestro Creador sabe que nadie es perfecto. Nuestras vías de comunicación telefónica son el 225-295-0775 o 225-205-5481. Hola, buenos días. Estamos una vez más en este programa donde queremos comenzar o tener una serie de estudios bíblicos que tienen que ver con las parábolas del Señor Jesús. Y hoy quería hablar de este tema, y el título de hoy es Calla y escucharás, escucha y aprenderás. Las parábolas son una manera que Jesús tomaba de la vida diaria, historias de la vida diaria, algunas ciertas, otras no, que apelaban a que el oyente, o a la memoria del oyente, para que las pueda recordar, y también para ponernos a pensar el significado de lo que estaban escuchando. La palabra que vamos a leer hoy se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 8, desde el verso 4 en adelante, y es una parábola muy conocida. Algunos llaman la parábola del sembrador, porque habla de el sembrador que salió a sembrar y sembró en tiró su semilla, y la semilla cayó en distintos tipos de tierra. Otros conocen esta parábola como la parábola de la tierra, o de los 4 suelos, o la parábola de los 4 corazones, porque realmente nos está hablando de esa semilla que cae en distintos tipos de suelo. Pero también la parábola, y Lucas 8, va a estar continuamente diciendo, y al final lo leemos, que en el final del 8:8, que va a decir, hablando estas cosas, Jesús decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso el título de hoy es Calla y escucharás, escucha y aprenderás. El sembrador salió a sembrar su semilla. La gente entendía lo que estaba pasando porque la gente sabía sembrar y era sembrado, y la gran mayoría de ellos trabajaban de esto. La mayoría entendía de qué se trataba. Y sembrado de una manera que se llama como al voleo, tirar, iba con un saco, iba tirando la semilla. Y dice el texto que mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, otra en las piedras, otra entre espinos y otra en buena tierra. Y a veces uno diría, pero ¿cómo puede ser que un sembrador tire la semilla en lugares que no son tan buenos? Es que a veces perfilamos una historia desde la visión del día de hoy. No es que el sembrador salía y tiraba el camino a la carretera por donde pasan los animales o donde pasa la gente. Si usted recuerda, o usted vio alguna vez el tema del sembrado, entre línea y línea, entre de surco y surco de sembrado, hay un caminito que se lo llamamos exactamente como surco, que es por donde la gente pasaba sembrando y también pasaba cosechando. Es este lugar donde dice que la semilla cae en ese camino. Otro hablar de la roca que cae en un suelo más delgado, que hay piedras, que la planta empieza a brotar, pero la semilla no puede echar raíces y muere. La otra cayó entre espinas, descrito como el suelo que era fértil, muy fértil, tal vez demasiado fértil, porque las espinas crecen allí, así como el grano, pero las espinas terminan ahogando el grano bueno
y hacen que el cultivo muera. Y otra parte entró en buena tierra, y me gusta leer Lucas porque dice que fue a 100 por 1. Cuando otros evangelistas hablan 30 o 60, Lucas habla del 100 por 1. Tenemos que entender la clave de esta parábola. Si no entendemos la clave, no entendemos la parábola en sí misma. La parábola está hablando directamente que la semilla es la palabra de Dios, pero también que la semilla que es sembrada tiene que ver con nuestros corazones. No tiene que ver con la habilidad del sembrador, no tiene que ver con el método, cómo se sembraba, y no tiene que ver con la calidad de la semilla. La semilla sigue siendo la misma. Más bien la cosecha está determinada por la calidad del suelo. Donde la semilla cae, ahí está la clave. Cuán receptiva es el suelo. Cuán receptivo eres tú, mi hermano, para recibir la palabra del Señor. Por eso dice, el que tiene para oídos para oír, que oiga. Quiero dividir el tema de hoy en 3 puntos. Y el primero de todos es que debemos estar atentos a escuchar la palabra de Dios. Dice, miren cómo escuchan. Miren cómo escuchan, miren por qué escuchan, miren lo que escuchan. Tenemos que tenernos en cuenta lo que escuchamos, cómo lo escuchamos, por qué lo escuchamos. Debemos estar muy atentos a esto. Es importante que nosotros también pensemos como iglesia que no solamente debemos escuchar la palabra de Dios, sino también tenemos que contar la palabra de Dios, tenemos que difundir la palabra de Dios, tenemos que compartir la palabra de Dios con otros. Los que escuchan la palabra de Dios deben difundirla. Dios nos llama directamente a que escuchemos la palabra del Señor. Es Dios quien nos llama a escuchar su palabra. Es Dios quien nos dice, afina tu oído para escuchar la palabra de Dios. Escucha lo que Dios tiene para decirte. El segundo punto que quiero que veamos hoy y pensemos es que realmente escuchar la palabra de Dios es una lucha, es una guerra espiritual. En los 4 suelos nos presentan que hay una lucha o una guerra espiritual constante en la que nosotros estamos inmersos. A veces nuestra manera de oír es una manera de oír indefensa, no nos prestamos atención y nos dañan otras palabras, otras frases. Otros tenemos lo que llamaríamos un oído superficial, un oído que como que nos entra por un lado y nos sale por otro. O a veces somos distraídos y no prestamos atención a lo que nos está diciendo. Un comentarista nos hace ver de que los 3 primeros suelos tienen que ver con los 3 enemigos que tiene el cristiano: el mundo, la carne y el diablo. ¿Por qué? Porque sería una guerra en el terreno del corazón humano. El diablo está para venir, para robar, para matar, para destruir. Él quiere evitar que la gente se salve. Y el oído es la puerta del corazón. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. También la palabra dice, con diligencia guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El texto nos explica, si leemos en el 8, 12, 13 y 14 en adelante, nos explica qué son. El 12 dice, los que junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean. Esta palabra que cae en corazón duro, en un corazón que no es capaz de recibir esta palabra, obviamente, rápidamente es quitada, y ni siquiera nos dimos cuenta que esta palabra llegó. Pero dice, los del sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pues estos no tienen raíces y crecen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Así que, si el primero tiene que ver con Satanás, que el diablo que viene a robar y sacar de tu corazón, el segundo tiene que ver con este mundo, que cae
entre piedras. Y cuando vienen las pruebas, te apartan. Cuando llegan momentos difíciles, es cuando esto no crece la palabra de Dios en nosotros, porque no estamos arraigados, nuestras raíces no han crecido. Y luego sigue diciendo el texto que las que cayó sobre espinos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. También nos describe que esa semilla que cae allí entre los espinos, pero cuando vienen los afanes, los trabajos, el día a día, hay tantas cosas que hacer y nos vamos alejando y no produce fruto. Estamos en una guerra espiritual. Y si nos damos cuenta que estamos luchando contra el mundo, contra la carne, contra Satanás, y que nuestros pensamientos, cuando estamos hoy mismo escuchando la palabra de Dios, o un domingo escuchando el sermón, estamos pensando qué va a pasar mañana, qué vamos a comer al mediodía, cómo va a empezar la mañana, distintas situaciones. Hoy mismo estamos preocupados por los niños que empiezan las escuelas y queremos tener una palabra de oración al final por nuestros hijos que están comenzando las escuelas. Pero también hay un corazón preparado para escuchar su palabra. Hay un corazón que está listo. Y ganamos esta guerra espiritual cuando nos aferramos a la palabra de Dios, cuando dejamos de justificar nuestros errores y nuestros pecados y creemos lo que de su palabra dice y buscamos dar fruto cada día con paciencia. Cuando más oímos su palabra, más recibimos, y cuando menos oímos, más perdemos. O avanzamos en las cosas de Dios o retrocedemos. No hay camino intermedio. Cuando más oímos, más recibimos. Cuando menos oímos, más perdemos. ¿Cómo vamos alejándonos de Dios? Tal vez una mañana temprano usted se levanta, tal vez tarde y no lee su palabra. O ese domingo usted decidió porque es muy tarde tal vez no ir. Pero el segundo día, luego ya prefiere tal vez quedarse un tiempo más en la cama. O el segundo domingo no ir a la congregación y congregarse. Pero al tercero o cuarto, y usted se va a dar cuenta que leer la palabra de Dios cada vez es más difícil, orar cada vez es más difícil. Y antes que nos demos cuenta, hemos perdido el provecho, el alimento diario. Por eso el texto dice, mirad pues cómo oyen, cómo escuchan. Es importante, es bueno escuchar la palabra de Dios. Es prestar atención cómo escuchamos. Tenemos que ser muy sabios. Estar atentos para escuchar la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, hoy quiero desafiarlos a que busquemos todos los días de su palabra. Que esta palabra de Dios que se representa aquí con la semilla, que es la palabra del Señor, caiga en corazones buenos, en corazones dispuestos, corazones abiertos, que el suyo y el mío sean corazones preparados. Que nosotros preparemos la tierra, preparemos para que llegue la semilla y germine a tal punto de que dé fruto a 100%. Queridos hermanos, que Dios los bendiga. Mi nombre es Guillermo Mangeri, una vez más, para transmitir con todo cariño desde aquí, desde la iglesia de Struma, para ustedes. Y recuerde que esta parábola no se trata del sembrador ni de la semilla, se trata de nuestro corazón. Cuán abierto estamos para recibir la palabra del Señor. Y hoy, para terminar este día, esta semana que comienzan nuestras clases, nuestros niños están yendo a sus escuelas, permítanme orar por cada uno de ellos. Padre, gracias por el día que nos regalas, por la oportunidad de estar juntos y por sobre todo queremos bendecir a todos los niños que están yendo a las escuelas, a los distintos niveles educacionales, desde el pre-kinder hasta el grado 12, y a todos los que son maestros y trabajan con las escuelas, a todos nuestros maestros que están sirviendo, los queremos bendecir en tu nombre. Dale, Señor, a los maestros sabiduría para guiar a estos niños. Dale, Señor, a cada niño, a cada estudiante, la capacidad de poder estudiar y poder estar atentos a lo que tienes para ellos.
Señor, gracias por este periodo escolar que comienza. Y gracias por tu palabra, porque la misma es viva y eficaz y penetra nuestros corazones. Que Dios nos bendiga una vez más. Despertaré al arpa, al leer el nuevo día, cantaré con alegría, mi Dios, mi Salvador. Señor, te canto con amor, te alabo entre los pueblos y canto entre naciones, un canto de alegría a mi amado Salvador. Esperamos que este espacio te haya desafiado a revisar qué cosas puedes mejorar, pero a la vez te hayas sentido motivado a seguir andando mientras lo haces. Te esperamos en nuestra próxima emisión, siempre aquí en la 91.9 Radio Amor.